Colombia una Colombia justa, una Colombia incluyente, una Colombia que, como usted mismo dijo hace un momento, no se olvide de las María C, que entendamos que somos hermanos, que tenemos también derechos, tenemos también el sueño de una vida digna, de una vida con nuestras necesidades como ciudadanos, como seres humanos, y que en apoyo trabajamos por ellas. Invitamos a nuestros panelistas, le damos la bienvenida también al doctor León Valencia, que nos acompaña hoy aquí en nuestro Congreso Internacional. Es un honor para nosotros también, doctor, que se haga presente con este conglomerado de compatriotas, de amigos, que como usted también trabajamos día a día y estamos de manera incansable comprometidos por esa Colombia que todos soñamos, por esa Colombia que todos anhelamos. A continuación, otro de nuestros grandes amigos, el doctor Esteban Silva, el maestro Esteban Silva, chileno él, de corazón, colombiano de corazón. Hace poco veía un video del presidente Allende, donde le decía a unos ciudadanos mexicanos: hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Esperamos que hoy todos en nuestros sueños seamos jóvenes, jóvenes con ganas de luchar, con ganas de comprometernos por este sueño llamado Colombia, un sueño que comienza con la esperanza de cada uno de nosotros. El doctor Esteban Silva es chileno, como ya lo dije, es escritor, es director de Relaciones Internacionales del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, es presidente del Movimiento Allendista de Chile y actualmente también es presidente ejecutivo de la Fundación Constituyente 21, una fundación que también está buscando en Chile, en nuestro país hermano, cambios fundamentales para que sea una sociedad mucho más justa, como todos la soñamos. Le damos la bienvenida al maestro Esteban Silva y pido que lo recibamos también con un aplauso. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días. Una complementación. Me encantaría ser escritor, he escrito un par de libros, pero eso no le da a uno una categoría, sobre todo en un país hermano como este, donde tienen tan grandes y grandes escritores, partiendo por García Márquez y otros. Es un poquitito, hay que ser un poco más modesto, así, pero igual se los agradezco con cariño. Soy sociólogo, que todavía no sé qué es ser sociólogo, pero bueno, primero quiero agradecer y con mucho corazón a María Cecilia Mosquera por compartir su vida concreta, los dolores que ella ha vivido, que son los dolores del pueblo colombiano. Pero también cuando ella dice que sigue en pie luchando por su comunidad, son esas dos dimensiones que yo quiero resaltar y recoger y compartir con ustedes. También, por supuesto, a las y los organizadores, a Alejandro Toro y a todo el equipo que organizó este congreso. Yo sé que no es fácil, primero, juntar gente de distintos lados, ¿no? De nuestra América Latina, entusiasmar en acompañar, en compartir, en intercambiar un proceso de paz que no es fácil, por supuesto, no soy yo que les va a venir a decir a ustedes la complejidad, las historias y lo largo que es este proceso, pero evidentemente es un trabajo que yo quiero resaltar profundamente, también toda la labor que hacen, porque son unos grandes activistas de las redes sociales, ¿no? Yo los leo, los sigo en Twitter, en Facebook, y yo creo que eso también es muy importante, porque es muy importante que lleguemos a la mayor cantidad de personas de manera diversa y lo más dinámica posible cuando hablamos de propuestas para la paz y el desarrollo. Y por cierto que yo estaba en Santiago
ayer justamente Alejandro lo mencionó, estábamos cenando con un hermano como Piero, que yo le he escuchado estas historias, que él las vive de corazón, como argentino-colombiano, colombiano-argentino, ¿no? Y ahí incluso nos comunicamos con Alejandro y ellos se pusieron en contacto, ya habían tenido unos contactos anteriores, en fin. Y entonces me siento muy en casa en todos los sentidos. Bueno, yo quiero hacer una pequeña intervención, reflexión, más bien para colocar en la mesa de un diálogo, de un intercambio, ¿no? Con la distorsión que tiene ciertamente desde donde vengo. Yo vengo del extremo sur de este continente, ¿no? Soy, como decía de acá, presidente del movimiento del socialismo allendista, y nosotros estamos además con todo un tema que forma parte de un tema que nosotros tenemos pendiente, que es la refundación, ¿no?, del Estado chileno. Hoy día estamos enfrentando una crisis de corrupción que se develó, porque la verdad, y lo digo porque Chile en general, a mí me ha tocado venir mucho a este país antes, hace algunos años, no las veces que quisiera, por trabajo. Yo trabajaba en un organismo de la Comunidad Andina de Naciones y vine mucho, y me lo recorrí en distintos lugares y proyectos, etcétera, ¿no? Y Chile era visto por las élites, por los grupos de poder y también por los grandes medios de comunicación como una suerte de modelo exitoso a seguir, ¿no? Pues bien, está haciendo agua por todos lados, estamos en medio de un proceso donde hay una gran puja en la sociedad desde el punto de vista de recuperar derechos económicos y sociales universales y al mismo tiempo colocar el tema de una asamblea constituyente y una nueva constitución que reestructure esa relación. Y lo digo porque creo, y en primer lugar, cuando uno habla desde mi punto de vista de cuáles son ciertos ejes que deben formar parte o que son constituyentes, consustanciales, no me voy a referir a los diálogos, porque los diálogos tienen sus propias lógicas, sus propias mesas, ustedes los conocen, tienen sus propias dificultades, hablando desde la sociedad civil, desde una mirada latinoamericanista, de acompañamiento también a un proceso que lo primero es, como dice Piero, que la gente lo conozca, que sepa lo que está pasando, que le incumba la paz. Y no solo a los afectados, no solo a los beligerantes, no solo a las fuerzas del Estado que forman parte también del conflicto y hoy día del proceso de diálogo, sino obviamente a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos en general, que no esperen y ni esperemos que la paz venga o que se decrete en un acuerdo, porque la paz es la construcción cotidiana. Y este es uno de los temas que puede parecer un discurso de perogrullo, pero no lo es. Si uno no lo encarna, no lo construye cotidianamente. Entonces, en primer lugar, yo creo que la paz y el proceso de paz en Colombia, en lo que uno logra visualizar, tiene necesariamente un componente desde el punto de vista institucional, del conjunto de las instituciones de este país, que tener un momento de refundación o un momento reconstituyente del proceso. Y eso es una dimensión ineludible. Ustedes han pasado por esos momentos también. Los propios acuerdos que dieron origen a la Asamblea Constituyente entre el gobierno de Gaviria, ¿no?, y el M-19, que fueron parciales ciertamente, ¿no?, que también muestran de que no es posible un acuerdo global, estoy hablando en lo macro, ¿no?, sin una dimensión reconstituyente institucional, ¿no?, que le pasa revista, por cierto, a la relación del conjunto de las instituciones, su relación con el mercado, su relación con la economía, con las instituciones políticas, sociales, con las normas, con la legislación, etc. En segundo lugar, eso evidentemente tiene un componente que se requiere fundamental, que
una paz sin un nuevo acuerdo, un nuevo pacto económico, político y social en lo estructural, en lo macro, tiene enormes dificultades de perseverar. Y evidentemente esto forma parte también tanto de los diálogos que hay como de los grandes temas de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las reivindicaciones y de la relación entre el capital privado y las distintas formas de propiedad, ¿no? El capital público y la relación con el trabajo de las personas, ¿no? Respecto de los grandes temas, esto es un componente central. No hay paz sin que se cimente, sin un nuevo acuerdo o sin el reimpulso o sin el cumplimiento, porque muchas cosas existen. Eso también es la otra. No es que no existan leyes, acuerdos sobre muchos temas, el problema es la voluntad de ejecutarlos, de cumplirlos, la fiscalización, etc. Y este es un segundo aspecto que yo considero importante cuando hablamos de un proceso de paz, en particular como el colombiano. En tercero, hay un elemento central, evidentemente también, que es la recuperación de la memoria histórica, el reflejo de la memoria histórica para la verdad y la justicia, en todas sus dimensiones y todas sus complejidades, evidentemente. Por eso estaba leyendo hoy día en la mañana la carta que le dirigió el secretariado de la FARC al presidente Santos, ¿no? La reciente, respecto a los hechos del 14, etcétera, en la cual vuelven a señalar, a propósito de una evaluación del Acuerdo General de Terminación del Conflicto, ¿no? La necesidad, que entiendo que ya más de 34 conversaciones, a propósito de que quiero preguntar cuánto tiempo ya lleva, ¿no? Y cómo se vincula, quiero insistir, también la sociedad civil, ¿no? Y las organizaciones colombianas sobre la necesidad, ellos plantean, de esta comisión histórica del conflicto, porque yo creo que esto es un tema que es fundamental, el reapoderar en la propia sociedad culturalmente este tema, en las universidades, con los jóvenes, en el mundo de la reproducción de la cultura, en las organizaciones políticas ciertamente, en las organizaciones sociales y en general en la ciudadanía, porque aquí a mí siempre me impresionó cuando yo venía por trabajo y me tuve que relacionar con instituciones de los distintos gobiernos anteriores, ¿no? Que uno ve que por un lado está este conflicto, no solo el conflicto de la guerrilla, los paramilitares, la acción del ejército, etcétera, los conflictos de la violencia propiamente tal, que ya tienen todo el tiempo que tienen, ¿no? También la represión sobre dirigentes y dirigentes de organizaciones sociales, importante, ¿no? Pero al mismo tiempo, los temas de violación de derechos humanos más globales y con más complejidad de género, etcétera, pero al mismo tiempo la economía, ¿no?, funciona. Ya ha funcionado el tipo modelo económico que se ha construido en estos años, que por eso lo vinculé a Chile, porque se usaba mucho a Chile como ejemplo. O sea, en Chile tenemos hasta, en Santiago, por ponerle solamente un ejemplo, ¿no? Los operadores del Transantiago tienen origen en el Transmilenio, ¿no? Son empresas colombianas. Entonces nosotros conocemos bien también de ida y vuelta esta discusión. Esta discusión se ha hecho sobre el tema de la reforma en salud, ¿no? La privatización de la salud, el tema de las pensiones, etcétera. No se olviden ustedes, y esto es una dimensión importante de un proceso de paz, cuando hablamos de cuáles son sus raíces económicas, sociales y del derecho. No se olviden ustedes que en el caso de Chile, igual que Colombia y Perú, nosotros tenemos la bolsa y la especulación financiera en bolsa integrada, ¿no? Y no es poco desde el punto de vista. Además, somos países que han tenido sus élites y sus distintos gobiernos de signos distintos, supuestamente. En Chile se presentan de centro izquierda, pero terminan haciendo la misma política que la centro derecha en estas materias, que somos países que forman parte de la Alianza Asia-Pacífico, a pesar de formar parte de UNASUR, ¿no?, de la CELAC, de los procesos de integración de nuestra América. Y un cuarto eje, ciertamente, son las medidas de reparación
frente a las víctimas de la violencia en todas sus dimensiones. Estamos hablando obviamente en una gama que es muy extensa, ¿no? Desde los colombianos y colombianas que han perdido la vida, que han sido asesinados, que han sido parte de violaciones a sus derechos fundamentales, a violaciones, en el caso de la violencia de género, al desplazamiento, etcétera, pero también aquellos que han estado en las cárceles, producto de la violencia política propiamente tal, ¿no? El esclarecimiento de aquellos y aquellos que están en el exilio, que han tenido que emigrar o que han tenido que vivir con penas de extrañamiento, ¿no? Pero también está la dimensión de cómo se construye una cultura de la paz y de derechos humanos en un sentido económico, social y no solo individual. Yo creo que me quedo en lo global porque, por cierto, cada uno de estos tiene un desarrollo para compartir, pero es un eje que considero fundamentales en esta perspectiva. Y si me permiten, ahora quiero, yo no sé si estoy bien en tiempo, hacer algunas reflexiones y ideas de propuesta, prefiero decirles así, de lo que es el acompañamiento de nuestra América desde una mirada del rol de los estados, pero también de los pueblos. Y cuando digo los pueblos son las organizaciones sociales, son las organizaciones ciudadanas, populares, las fuerzas políticas populares, etc. Que me gustaría compartir con usted. En primer lugar, ayer yo, lo voy a hacer más corto, compartí una anécdota que es una vivencia, pero que muestra el cambio global en nuestra América, en la correlación política, cultural, institucional, en la cual se produce, a la diferencia de San Vicente del Caguán en el gobierno de Pastrana con la